Gracias, Domingo. Yo he estado sosteniendo aquí en mis comentarios que estamos sintiendo un cambio fundamental en el escenario político del mundo. Y he dicho que ese cambio está marcado por el relevo de la hegemonía de Estados Unidos que se ha mantenido por más de 100 años, desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta tiempos recientes. Hegemonía que hacía con el problema de la Guerra Fría la existencia de un poder omnímodo al Estado norteamericano, en nombre no solo de su supremacía económica, sino también de anteponer los valores en lo que estaba instalado esta parte de Occidente frente a lo que representaban los adversarios emergentes que eran los del bloque socialista. Desaparecido la Guerra Fría, ya no hay justificación ideológica ni ética. Ahora lo que hay es un solo mercado. Y en ese mercado tú no puedes imponer, como se imponía antes en la Guerra Fría, la voluntad de la dependencia y del control de Estados Unidos simplemente porque lo deciden los empresarios y el gobierno de ese país. Estados Unidos tenía el control del comercio del mundo, pero en esos 100 años desencadenó una ofensiva de más de 50 guerras, invasiones y alimentos de acciones terroristas en países para imponer las condiciones que permitieran ejercer esa hegemonía que ellos tenían en el mundo. Bien, desde que dejó de estar dividido el mundo en fracturas ideológicas, se ha abierto un problema de la competencia poco a poco. Y como yo he estado insistiendo en que hay un fenómeno que es el relevo de la hegemonía norteamericana y que eso tiene profundas repercusiones que cada país debe entender, yo quiero compartir con usted entonces una opinión del académico e internacionalista Iván Ernesto Gatón, conocido en los medios porque con frecuencia él participa, que afirma que el mundo occidental queda atrás, mientras otro, Asia, irrumpe en el escenario global y sostiene que la pandemia acelera procesos que ya existían. Este juicio, él dice en un documento que esta acción ocurre un cambio de era en la humanidad, que la nueva alianza entre China y Rusia desplaza en importancia al bloque occidental encabezado por Estados Unidos. Yo encuentro en esta afirmación de este teórico y científico un refuerzo y convencimiento de lo que he estado sosteniendo, que estamos asistiendo al relevo de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo. Él apunta que ante esta situación los países pequeños como República Dominicana deben ser comedidos en su política exterior y auspiciar centros de pensamiento y observadores geopolíticos. Hemos insistido que este cambio en la estructura global obliga a un reajuste en la política interna de estos países. Nosotros éramos una sociedad totalmente dependiente de Estados Unidos, la única de América Latina que fue invadida 2 veces en un siglo, y bajo el peso concreto de intervenir protegiendo en todos los órdenes los gobiernos que mejor permitían o facilitaban ese ejercicio de la autoridad y control de Estados Unidos sobre nosotros, en una estrecha relación institucional nuestra con la de ellos, desde las Fuerzas Armadas hasta la comunicación. Si ahora hay un relevo de esa hegemonía, si ahora se acepta que hay un cambio en la estructura del poder del mundo, aquí debe haber una especie de reflexión. Y bajo ese peso de la hegemonía norteamericana, aquí se creó toda una corriente sumisa, entreguista, con la única visión de estar bien con Estados Unidos. Decenas de funcionarios en todos los cargos, cuando iban a enfrentar una realidad, o buscaban el apoyo o la orientación, o pensaban si eso convenía en el marco de esa actitud de
la dependencia de nuestra sociedad de Estados Unidos, como era la mayoría de América Latina y de una gran parte del mundo occidental. A propósito de la reunión de la OTAN, que era el Tratado del Atlántico Norte con 29 países, yo le decía que ya la OTAN no tiene la trascendencia que tenía, porque en Guerra Fría ellos justificaban su presencia de una fuerza en Europa que dice que para proteger a los países europeos de la amenaza roja de los comunistas, pagaba a Estados Unidos y era una injerencia militar permanente en Europa. Ahora, sin la Guerra Fría, Europa no necesita la OTAN. Y al revés, lo que ha hecho es profundizar sus relaciones con la otra parte de la que antes se cuidaba. Hay una alteración, hay una ruptura. Y en ese marco, esta afirmación de Gatón, de Iván Gatón, que afirma que Occidente se rezaga ante cambios, no solo es Estados Unidos, es que todo el bloque occidental que Estados Unidos manejaba está bajo el efecto de la emergencia de un polo nuevo, de un grupo de países que tienen la mayor cantidad de la población y que están probando una capacidad competitiva a nivel del mercado en todos los aspectos, incluido de la ciencia, y que tampoco puede despreciarse su capacidad competitiva a nivel militar. Hay una emergencia de un centro que ya no permite ver a Estados Unidos como el obelisco del mundo. No, no lo es. Ahora, nos ha dejado una herencia a nosotros y ahí vale el llamado al cuidado con lo que hay que asumir esta realidad. En Estados Unidos viven, a consecuencia de ese control sobre nuestro país, de ese intercambio, como 2 millones de dominicanos. Y son esos dominicanos que viven en Estados Unidos que están haciendo la mayor contribución para que en esta crisis esta sociedad no se desplome, enviando esa donación de las remesas, porque las remesas son una donación económica. No hay que pagar nada por recibir las divisas que representan en dólares los envíos crecientes de las remesas, que traducen un nivel de la conciencia y la solidaridad de los dominicanos allá, que cada vez están mandando más para acá parte de lo que reciben en asistencia por la crisis en esa nación. De Estados Unidos vienen también, además de las remesas, los turistas, y son nuestro primer mercado del turismo. Y junto con esas dos cosas, las remesas y el turismo, y la presencia ya de esa población dominicana, los dominicanos tenemos que tener una relación especial con nuestro más favorable mercado internacional, que es Estados Unidos. Es verdad. Pero de ahí a mantener la dependencia y la sumisión tradicional que se mantenía aquí con Estados Unidos, hay un trecho grande. Ahora podemos defender nuestro mercado, pero reclamando nuestra autonomía para, además de la defensa de esas relaciones con Estados Unidos, nosotros propiciar una apertura dirigida a la emergencia de ese nuevo centro económico del globo que encabeza China y Rusia y Japón y todo el Asia. Yo quisiera ver una ofensiva de divulgación hasta de nuestros valores. Yo quiero una comisión cultural que vaya a ofrecer nuestra música a ese emergente nuevo polo. 2.300 millones de personas pueblan la emergencia de ese nuevo polo. Y hay un dominicano que abrió un camino. El promotor de la venta de un licor, el Mama Juana, antes que esto se hiciera público, fue a Rusia y fue a China. Y en China pidió que le permitieran mostrar si a los chinos les gustaba una bebida que era una expresión auténtica de la esencia dominicana que se llamaba Mama Juana. Y los chinos le dijeron, está bien. Y le asignaron una provincia de China para que él hiciera la prueba de ver si allá había receptividad para esa oferta alcohólica. Y el agente dominicano quedó desbordado porque la provincia era de 50 millones de personas, de 50 millones de personas. Y él viene de un país que tiene 10 millones. Quedó desbordado con el paso inicial.
Y él ha venido desarrollando en forma tal su relación comercial que él ha crecido y ahora está yéndole hacia Rusia y a otras sociedades de Asia. Ese indicador del éxito del Mamba Juana indica que muchas cosas dominicanas del comercio tienen un espacio donde pueden crecer y al revés también. Cómo ir a propiciar vendiendo el escenario de nuestra ubicación en el centro del Caribe para que vengan inversionistas reales de esa emergente fuerza a establecerse aquí para proyectarse sobre todo a Centroamérica. Y dice que había una situación muy particular. China tenía sus énfasis mayores en Nicaragua, en Venezuela y Nicaragua y tal vez Cuba. Y ahora, con la relación de la presión norteamericana como parte de su hegemonía ejercida sobre esos países, los yanquis tienen 53 años sancionando a Cuba al grado tal que los cubanos dicen que le han arrebatado cerca de 10.000 millones de dólares en el impedimento y entorpecimiento de su comercio. 10.000 millones de dólares. Los nicaragüenses, independientemente de su preocupación por la situación política, están bajo el peso y el cerco de las sanciones de Estados Unidos. Y Venezuela también. Como parte de esa hegemonía, Estados Unidos era el juez, el árbitro, el que decidía todo, y en función de eso tenemos 3 países que eran antes la base de la operatividad china y que ahora no tiene China una base operacional. A mí me consta que los chinos quisieran tener un centro operativo en esta zona del Caribe y la República Dominicana es una posibilidad. Es decir, este reconocimiento de Iván Gatón de que hay un cambio en Occidente, de que ya Estados Unidos y Europa no son la hegemonía, es un llamado a la reflexión en un gobierno que, aunque, insisto, defienda la privilegiada situación comercial con el mercado de Estados Unidos, no ignore la tentación que es la emergencia de este nuevo foco. Y sin actuar con la restricción de la Guerra Fría, que nada que pudiese estar en contra del interés norteamericano tenía valor para nosotros, sin dejar de tener presentes nuestras relaciones, sepa que hay un estado de ánimo en el mundo y de realidad que ha transformado del plano ideológico al plano económico el sentido competitivo de la vida. Ahora es la capacidad competitiva de las ofertas. Lo que hemos visto con las vacunas, el país quiso inmediatamente tener una relación especial con Estados Unidos y hasta avanzó una parte y no le respondieron a tiempo, porque de este lado Estados Unidos, con esa visión hegemónica, concentró en pagar las vacunas 1.5 veces que ellos necesitaban para manejar a discreción por intereses políticos después el excedente. Se retardó, por el ejemplo de su presidente y la actitud sectaria de su gobierno, más de 1 año en abrirse a la colaboración con otras sociedades. Y en ese interín a nosotros nos salvó la apertura china. La competencia china nos salvó. Y este país tiene hoy una posición privilegiada porque encontró ese intercambio con los chinos. El presidente tiene una muestra ahí para saber que no tiene que excluir la apertura hacia esos países, ni en nombre de sometimiento decir que Estados Unidos tiene el privilegio de ser aquí el que pueda invertir en las zonas estratégicas, como ha dicho el presidente, nuestro presidente Abinader. Yo creo, pues, que este juicio de Gatón puede ayudar, por el reconocimiento de que es un internacionalista con capacidad, puede ayudar a que en el gobierno se sepa que ante la era del cambio en la humanidad tiene que reflejarse en un cambio en el ejercicio y la conducción de la política externa de cada país. Ojalá esto sea asumido por nuestro gobierno.